Te doy la bienvenida a un nuevo programa de podcast de Finca Casarejo. Si te hablo de la Mezquita de Córdoba, de la Alhambra de Granada, de la Giralda de Sevilla, te estoy hablando del patrimonio de Andalucía. Pero no solamente cuando hablamos de patrimonio hablamos de monumentos. Si te digo la gallina, por ejemplo, andaluza, la gallina sureña, eso también forma parte del patrimonio de Andalucía. Pues hoy es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de esta gallina que es una de las razas autóctonas más antiguas de España. Y para ello contamos, como no, con el presidente de la Asociación Nacional de Gallinas Andaluzas Sureñas, que es Francisco José Román Marchena, también conocido en el mundo de la avicultura como Curro. Muy buenas tardes, Curro. ¿Qué Hola tal? Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, vamos a hablar un ratito, pero si me permites, incluso antes de hablar de la gallina, vamos a conocerte a ti un poquito más. Eh, Llevas muchos años ya dedicado a este tema, a este mundo de la avicultura, ¿no? Estás en Carmona, creo, ¿no? En la parte en Carmona, dentro de la provincia de Sevilla. ¿Cuánto tiempo llevas dedicado a esto de la avicultura? Bueno, puedo decir que llevo toda la vida, porque mis padres ya en un corral, en la ciudad de Carmona, no en el campo, ya en un corral ya criaban gallinas españolas, que es como ellos le llamaban a nuestra gallina andaluza. Entonces yo he nacido con las gallinas, lo he mamado desde pequeñito. Efectivamente, ese era un nombre con el que se ha conocido siempre las españolas. Y cuando dices tus padres, pues bueno, algo que me he documentado, estás hablando en este caso de tu padre que le conocían como Gordito, que era realmente muy aficionado, y tu madre, ¿vale? Que también le encantaban los animales. Pero me consta además que tenía una amistad tu padre, que era Manuel Domínguez, que influyó mucho en ti, ¿vale? En el tema de esa afición por los animales, por los bichos. Sí, Manuel Domínguez, todos los que somos un poquito mayorcitos sabemos que estamos hablando de una eminencia de la avicultura a nivel nacional, fue reconocido y homenajeado a nivel nacional varias veces y era un experto y un maestro mío. Me enseñó muchísimo de la avicultura en general y sobre todo de nuestra gallina andaluza. Mucho te tuvo que enseñar o mucho has tenido que aprender, porque una de las cosas que además me ha impresionado, que puedo decir que lo he estado leyendo y además con un interés que no te lo puedes ni imaginar, es que digo que mucho has aprendido para ser el autor de este tratado que tengo aquí de avicultura de lo que es la gallina sureña. Y ahí además que recoge muchísimas influencias de muchísima gente, Paco, y además veo que en este caso además digo que es un libro de estos que empiezas a leerlo y no paras hasta que termina. Y empiezas a hablar ahí, lógicamente, como no puede ser de otra manera, de Orozco, de Amadeu Francés. Has tenido muchísimas influencias, pero has hecho una obra que te quiero felicitar. Primero, agradecerte por la dedicatoria, ¿vale? Que me hiciste llegar cuando me has mandado el libro. Y de verdad, felicitarte porque es una obra completísima, completísima. Sí, ya algunos de los maestros que tuve me comentaron que le pusiera de nombre Tratado de Avicultura, que no fuera solamente un libro de la sureña. Fueron 25 años de estudio, de investigación y la ayuda de tantos amigos aficionados para poder plasmarlo todo en ese ejemplar. Porque hay que decirlo que además es un libro que tiene muchísimas fotografías y además, quiero decir, con los criadores, con un montón de criadores y un montón de fotografías para conocer de alguna forma visualmente, que vamos a hablar de ello, esa gallina sureña. Pero si quieres vamos a empezar ya a hablar, Paco, de lo que la gente está esperando, que hablemos de la gallina. Pero vamos a hablar un poquito, si quieres empezamos con la historia. Es una gallina que yo decía de las más antiguas y puede decir, porque he leído en tu libro precisamente que hay bibliografía antiquísima, ¿vale? ¿Puedes contarnos algo sobre la historia de la gallina andaluza? De la gallina sureña, la vamos a llamar como está reconocida con el nombre gallina sureña. Bueno, según mi amigo Miguel Salvador Rodríguez, que colaboró en la parte de la historia de la gallina sureña en el libro, puede ser la raza más antigua de España
Y bueno, nuestro amigo Salvador Castelló y otros libros, que yo tengo 8 o 10 libros de los, incluso de finales del siglo XIX, ya la gallina andaluza, cuando hablo de la gallina andaluza, quiero diferenciarla de la andaluza azul o británica. Ya nuestra gallina andaluza ya concursaba en las puestas de huevos en los concursos que se hacían y ya salen bastantes fotos de nuestra raza. Incluso hay una fotografía de una pintura de Murillo en el que hay una mujer mayor con una gallina franciscana o cuca de la raza andaluza también, ¿no? O sea, es un poco complejo hablar de la historia de la gallina andaluza, pero sí estamos hablando de una raza con unos orígenes bastante antiguos, ¿no? Además, hay que decirle a nuestros oyentes que estamos hablando de una gallina con un tamaño excepcional, quiero decir, dentro de las razas autóctonas de las razas más grandes que hay, quizás junto a la ibicenca, pero que además se conocían este tipo de gallinas como gallipavas. Es así, Curros, que se las conocía como gallipavas, quizás por Sí, el sí. tamaño este de la Es gallina. una, exactamente, es una expresión que todavía la utilizamos, incluso en alguna exposición de las que hemos organizado, como sabemos que la gallipava está descalificada en el patrón, incluso ha habido aficionados que nos han pedido que las diferenciemos en los concursos, porque todavía hay aficionados que no quieren criar la gallina que viene en el patrón o en su estándar. Entonces todavía hay Ujú. gallinas que si un gallo roza los 4 kilos, pues estamos hablando de 5 kilos. 5 kilos. Bueno, Y fíjate. antiguamente os podéis imaginar cómo se seleccionaban los animales y los mar que los pasaban y aún así tenían gallipavos. Sí, señor. A mí me llama la atención y hay una parte en tu libro muy curiosa que yo además la he observado cuando yo he tenido, por ejemplo, sureñas en la finca y ha ido gente y miraba a un gallo y te estoy hablando de gente neófita, es decir, gente sin experiencia. Y llegaba y decía, uy, qué castellano más grande. Esa expresión, qué castellano más grande. Y en tu libro, quizás tus comienzos, en una parte de tus comienzos, cuando empezaste a investigar, había una exposición donde había un gallo negro, hermoso, bonito, y un juez, Daniel Jorro, decía si era un menorca, llegó otro y decía si era un castellano, y luego acudiste a otra persona, ¿vale? Que fue el que te dio todas las características, podríamos decir, empezó a decir las características que tenía ese gallo andaluz. ¿Qué diferencia? Te digo así, a bote pronto. Y empezamos un poco a hablar de la morfología, ¿no? Del patrón. Estoy hablando en este caso de la capa negra, que luego vamos a hablar de la multitud de capas que hay en el caso de la gallina sureña. Pero, ¿qué es la principal diferencia cuando te encuentras a un gallo andaluz, vamos a decírselo, con un gallo castellano? Son las dos líneas mediterráneas, ¿correcto? Pero, ¿cuál es la diferencia? A ver, yo siempre lucho muchísimo cuando tengo que informar a gente que empieza e intento explicarle la diferencia con un menorca, con un castellano, con un Mm. utrerano. A ver, nuestra gallina andaluza y nuestro gallo andaluz son animales muy altivos, muy orgullosos, con mucho arte. La palabra arte la empleo porque recuerdo enjuiciando en Talavera el campeonato de España de la castellana con el amigo, eh, ¿cuál has dicho antes? El que hizo el libro. Ahora se me ha ido. Jorro, No, Jorro no. ah, Amadeu francés, El anterior. Orozco. Orozco, con el señor Orozco me decía, estas gallinas castellanas parecen andaluzas por el arte que tienen, por cómo se mueven, parecen gitanas, ¿no? Entonces yo quiero destacar mucho ese temperamento, esa forma de girarse, ¿no? Yo siempre me imagino una gitana bailando una sevillana, ¿no? Entonces voy primero a ese gesto del animal, creo que son animales también muy rústicos, muy fuertes. Una gallina andaluza tiene que dormir lo harto de un olivo, tiene que ser animales muy fuertes. Y luego en la morfología tenemos que hablar también, si la comparamos, como me preguntas, con la castellana, estamos hablando de un tamaño bastante más grande, con un dorso plano, con una cola muy pobre y caída hacia detrás, con una mejilla pequeñita blanca, que esa sí es parecida a la castellana. Entonces creo que esas son las características principales, ¿no? Porque sabes que son unos conceptos muy distintos. Y en el libro precisamente he puesto al final todas estas razas, entre comillas, parecidas para que la persona que no entienda mucho vea las diferencias, ¿no? ¿Y los tarsos? ¿En los tarsos hay diferencia también? ¿El color, A quiero ver, decir?
Dentro del color Estoy hablando pizarra, en el color negro, que es el que estamos, por ejemplo, comparando con una menorca o con una castellana. eso es, dentro del color pizarra tenemos que ver Ujú, también que sea muy elegante y que se le vean los muslos. Es una cosa que yo trabajo mucho, que yo he ujú, enjuiciado muchos concursos y también tiene que ser elegante y compensada la gallina. A veces cuando no se le ven los muslos, ves una gallina más medianita y más pequeña en comparación, por ejemplo, con una castellana, ¿no? Lo que está claro es que dentro de lo que es la raza, hay una variedad increíble que lo trae en el patrón genético quizás a lo largo de su historia, porque además se reflejan en los escritos muchísimos colores, y quizás también un poco por las influencias que ha habido en Andalucía, que es un crisol de cultura, de lo que ha, lógicamente, toda la parte de Al-Ándalus que han estado ahí, es decir, la parte de árabe, la parte castellana, es decir, todo ahí es un crisol que se ha juntado todo y yo creo que eso confluye todo de alguna forma en el patrón de esta gallina. Al final, ¿de cuántas capas, de cuántas variedades de color estamos hablando, Paco? Aproximadamente son 20 plumas distintas. Madre mía. Aproximadamente. Hemos ido trabajando durante estos últimos años porque estamos hablando de que todo comienza en el año 90, ¿no? Cuando yo con un grupo de Mm. compañeros empezamos a hacer la primera selección. Pues a partir de ahí, una vez que conseguimos la morfología, empezamos a trabajar las capas. Se hacen unos colores oficiales que sí están dominados y luego otros colores que están en proyecto. Por ejemplo, el nuevo color que va a salir ya oficial es el LAN, Leonardo Armiñado Negro, que aquí en nuestra tierra le llamamos el morucho, que es uno de los colores con más éxito. Y bueno, estamos hablando de la raza de gallinas en España con más colores de plumas. Y por eso cuando decía crisol de cultura, ahí están esos nombres de morucha, como estás diciendo, morisca. Es decir, yo creo que esos nombres al final son los que se van quedando precisamente a lo largo de la historia por las poblaciones que han vivido ahí. Pero ahora mismo me decías que hay 6 colores los que están reconocidos, pero sin embargo, yo lo que lo estaba hablando de 20 capas o más, porque yo conozco, hay un nombre que me llamó muchísimo la atención, Dolorcita, un tema de uno de los colores. Es decir, que, que, que yo no sé si es que vale cualquier cosa en ese sentido, que eso de Dolorcita, porque a mí me llamó, porque lo de Morucha, lo de Morisca lo hemos oído, pero eso de Dolorcita que estoy yo diciendo, a lo mejor gente que nos está escuchando no ha oído nunca ese color. ¿A qué viene ese tema de ese color? Bueno, vamos a ver, primero dejar claro que son nombres los que los andaluces nos sentimos muy orgullosos de que existan esos nombres, ¿no? Esas expresiones. A partir de ahí, hemos luchado muchísimo con el avicultor para que se le llame oficialmente por su nombre, ¿vale? Entonces, Dolorcita era una señora que yo tuve la suerte de conocer, que era una amante de la sureña, que le llamaba por una virgen, le puso ese nombre a la leonada almiñada en azul, Correcto. ¿vale? Leonardo Millán del Azul. Y entonces se empezó a llamar por ese nombre y se ha hecho famoso, lo cual nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Por ello, ¿no? Pero en el póster se le llama Leonada Armiñada en azul, pero sí nos gusta poner en paréntesis el nombre antiguo de nuestra tierra. Que vendría a ser ese morucho, nada más que me den almiñado en negro, en almiñado en azul. Exactamente. Igual que el morisco es el codorniz, el morucho es el leonado armiñado en negro, el franciscano, el cuco, que Ah. como te vi también en la entrevista del amigo de la Pedresa, hablaste también de otros nombres. En el libro que Ujú. yo hice también puse, no me acuerdo ya bien, pero 6 o 7 nombres que se le Sí, puede llamar al cuco. claro, porque efectivamente en cada región reciben un nombre, lo que es ese cuclillo, ¿vale? Que tiene irregulares, lo que son, podríamos decir, la parte barrada, tiene más irregular para diferenciarnos de lo que es el barrado normal, ¿no? Pues Exacto. al final, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Que estamos hablando de multitud, en este caso de capas. Y a nivel de exposiciones, cuando participa alguien con esos colores que no están reconocidos, hablamos de, se le permite participar en una exposición, se descalifican, ¿cómo se está actuando ahora mismo en ese caso? Porque eso es una curiosidad que yo tengo. Bueno, intentamos cada día hacerlo lo más correcto y oficial posible, ¿vale? Lo intentamos. Cuando te digo lo intentamos, porque te hablo de 14 asociaciones, Ujú. ¿vale? Las 14 asociaciones están todas regidas por la Fede, por Fede Sureña,
que es nuestra federación de todas las asociaciones de gallinas sureñas, pero a veces hay alguna asociación que se salta las normas. Lo correcto que lo que es dar un premio a los colores oficiales y algún diploma o algún detalle a los colores no oficiales. Pero siempre tenemos que darle mayor valor e importancia a los colores oficiales. Pero ¿Vale? Pero cuando llega, por ejemplo, sí, sí, disculpa, dime. imagínate una leonada armiñada en azul, que sea un espectáculo, que sea la mejor con diferencia de toda la exposición. Bueno, pues a lo mejor no puede quedar como mejor ave de la exposición, pero sí puede quedar mejor ave o mejor gallina del color no oficial. Y luego, el problema que puede tener ese tipo de gallina, entiendo, es que luego si te pones a criar con ella, pues no te he fijado ese color, digo, no lo sé, y luego puedan salirnos Bueno, colores hay, extraños por ahí. hay aficionados, en este caso os hablo por ejemplo de Miguel García, de San Pablo del Buceite de Cádiz, que trabaja ese color y hay uno más uno son dos, ¿vale? Ujú. Difícilmente ya hay aficionados que te críen sureñas mezclando los colores, ¿eh? O sea que estamos haciendo muy bien los deberes y cada uno trabaja su pluma. Intentamos también informar al socio de que no meta 6 gallinas y un gallo y tenga 23 gallineros, que críe 2 plumas como mucho, que tenga las gallinas separadas, que apunte el huevo y que vaya controlando toda la descendencia. Ahí hay Por una eso palabra, cada... hay una palabra clave en todo esto de lo que estás contando, de cuando estás hablando que hay 14 asociaciones. Yo siempre hay una palabra que creo que es fundamental cuando estamos hablando y estamos haciendo un trabajo sobre una raza de gallina, que es la uniformidad. Es decir, uniformidad por parte de todos los criadores, ¿vale? Para trabajar en una misma línea, porque si no, al final es un chocho, es decir, es muy complicado llevarlo a cabo. ¿Hay de alguna forma, quiero decir, tenéis algún tipo de manual, algún tipo de algo que podáis inculcar a todas las asociaciones que integran la federación para que haya una uniformidad? Porque Paco, yo creo que, es que eso es fundamental. Sí, a ver, primero tenemos el patrón en FESACOCUR, Ujú. ¿vale? Y a través de las redes sociales, principalmente en el grupo de sureñas que se llama Sureñas Nacional, que hay en este momento 292 personas, y a través del Facebook, etcétera, se informa constantemente. Y por otro lado, se está haciendo un dossier, es decir, el patrón, pero más extenso, porque hay lagunas, hay pequeños detalles que todavía faltan en el patrón, pero que en un patrón no se puede extender, porque un patrón luego hay que traducirlo, como ya lo hicimos en su momento, al alemán o al inglés. Cuando venga un juez de Alemania a judiciar el campeonato nacional, tiene que tener un patrón sencillo, fácil de entender. Entonces estamos preparando un dossier en el que se extiende un poquito más. Pero bueno, en general, gracias a Fede Sureña y a las 14 asociaciones que estamos bastante unidas, se va trabajando muy bien y nos vamos ciñendo al patrón, que es lo importante. Independiente de eso, hay aficionados que les gusta criar la gallipava, pero eso no confunde a lo que te estoy diciendo. Son simplemente personas caprichosas que les gusta trabajar esa gallina grande, o hay alguno que la cría por huevos, ¿no? Porque es una gallina bastante buena ponedora y buena carne. Pero en general, el 90% de los aficionados, como ocurre en todas las razas, si quieres trabajarlo profundamente, está ciñéndose al patrón. Y lo llevamos bastante bien las 14 asociaciones. ¿Y libros genealógicos? ¿Le manejáis? ¿Lo estáis Eso, llevando? esa es la asignatura pendiente con el ministerio, porque nuestra raza sureña todavía no está aprobada en el ministerio. ¿Vale? Está aprobada en Ujú. FESACOCUR y se están haciendo los trabajos para Europa, pero estamos hablando de morfología, de belleza. Para el Correcto. ministerio no está aprobado. Es un trabajo que está haciendo nuestro presidente, Mariano, que es el presidente de Fede Sureña, para que se reconozca. Pero como tú sabes mejor que nadie, si lo hubiésemos hecho hace 10, 15, 20 años, estaría reconocida, porque es una raza para producción excelente. Ujú. Y sabemos que hay razas reconocidas en el árbol genealógico que no son razas, vamos a llamarlo buenas, como producción de carne y huevo. Entonces son tiempos más complejos y nos está costando un poquito más, pero el trabajo está casi terminado, o sea que pronto se nos reconocerá. También dentro de lo que es de esta gallina sureña, vamos a englobarlas a las andaluzas ahí, en la bibliografía se hacía constar que aparecían gallinas algunas con copete, con moño.
Sí. Podríamos decir, ¿qué nos cuenta? Porque al final, claro, nos estamos imaginando un gallo sureño, nos estamos imaginando con su cresta sencilla, y claro, llegar y decir, bueno, también, y te diré más variedades, pero te digo con moño. Y yo, de hecho, me consta incluso haber visto por ahí algún anuncio alguna vez o algo de decir, tengo andaluzas sureñas con moño. A ¿Qué es ver, eso? en todas las razas se puede crear la misma raza, con el mismo fenotipo, la misma morfología, con distintas variedades. En este caso podemos hablar de la tufona, que explico tufona para los que no me entiendan, es la gallina con barba, la moñuda o la cuello desnudo o pescuezo pelado, como decimos en nuestra tierra, ¿no? También hay por ahí algún resto de paticorta, Eso te iba a ¿vale? preguntar la paticorta también. Sí. Entonces, estamos hablando de la misma raza, simplemente con esa característica. Hay algunos amigos que les gusta y la están trabajando y seleccionando. Nosotros en este momento estamos centrados en la gallina normal y próximamente la del pescuezo pelado o cuello desnudo. ¿Vale? Que esa Correcto. próximamente se va a reconocer también. Pero estamos hablando de la misma raza para que el personal no se confunda. Claro, es que yo te lo digo porque además, dentro de esa bibliografía que hablábamos antes, se recogían algunos testimonios de haber ido por Andalucía y encontrar, como bien estás diciendo ahora, gallinas paticortas o gallinas con copete, es decir, que estamos hablando a lo mejor de gallinas que estaban viviendo en una misma zona, pero con de distintas variedades, ¿no? Entonces, que si multiplicamos en este caso, Paco, las capas de color por las distintas variedades que hay, podemos sacar, madre mía, un montón de combinaciones que puede ser increíble. Es decir, es para llenar un libro solo, como aquel que dice de razas de gallina de la raza con sus capas y sus variedades de distintas formas, llenamos un libro entero. Es decir, es increíble. Claro, por eso es la raza, si no es la que más adeptos tiene en España, yo creo que es la que más aficionados tiene. Y bueno, a esas cuatro variedades le tienes que sumar también la que hemos creado hace 9 años con la sureña enana, que Correcto. también es otra raza que en este momento ya tiene muchísima expansión y está teniendo también mucho éxito. O sea que nuestra sureña tiene mucho que hacer y mucho que trabajar. Si estábamos hablando en un podcast con Murga, precisamente, que habían estado trabajando un grupo, entre ellos Murga, con el tema de la nanificación de la gallina para conseguir esa variedad enana. Pero, a ver, yo hay algo a ver, que para los que estamos fuera también nos resulta muchas veces un poco lioso y a ver de qué forma lo puedes aclarar para la gente que nos está oyendo, porque cuando hablamos de andaluza, lo primero a lo mejor que la gente se le venía antes, incluso la sureña, era lo de andaluza azul, la andaluza británica, ¿vale? La andaluza azul o andaluza británica, ¿qué tiene que ver con la andaluza que estamos hablando ahora con la andaluza sureña? Paco. Bueno, a ver, buena pregunta, muy buena pregunta. A principios de siglo, los ingleses encuentran en nuestra tierra una gallina que tiene un ribete que a ellos les llama bastante la atención. De ahí que incluso en las palomas, cuando se le quiere llamar, se le dice azul andaluz, del ribete nuestro, ¿no? Entonces ellos seleccionan, mezclando con otros ejemplares, hasta conseguir una gallina con el ribete marcado y perfecto. De ahí le ponen el nombre andaluz azul. En la sureña existe todavía ese ribete, nos aparece de vez en cuando, pero que lo eliminamos. Lo eliminamos para evitar esa confusión. Nosotros le llamamos, en andaluz le llamamos ceniza, aunque oficialmente es azul. ¿Vale? Eso que quede siempre muy, muy claro, ¿no? Entonces, claro, no, ¿por qué nosotros no le llamamos a la sureña gallina andaluza? Porque cuando hacemos los trabajos de selección e intentamos conseguir el patrón, hay una gallina ya en Europa que se llama azul, andaluza azul. Entonces, nosotros le podemos llamar gallina andaluza. Entonces, tuvimos que decidir entre tres nombres, entre cortijera, entre sureña y entre bética. Y salió el nombre de sureña, ¿vale? Pero a nosotros nos gusta llamarle nuestra gallina andaluza. Pero para que la gente no confunda, en Andalucía nosotros le decimos la azul británica o la gallina andaluza británica y la sureña, que son dos conceptos totalmente distintos. Me alegro por la aclaración porque nosotros hemos importado muchas veces, incluso de Inglaterra, ¿vale? También de Alemania, andaluza azul británica, que las hemos traído. Y entonces es porque la gente sepa o aclararle que estamos hablando en este caso de una raza
podríamos decir, diferente, que se seleccionó, se la llevaron de Andalucía mm, para de alguna forma fijarla, seleccionarla en Inglaterra, que de ahí recibe el nombre de británico, ¿vale? Pero que partió en este caso, como tú bien dices, de Andalucía. Pero lo mismo que hemos hecho esa salvedad con el tema de la andaluza azul británica, y en este caso tenemos la gallina sureña, también es conocida otra gallina, también de la región, que es utrerana. Estamos hablando de una raza totalmente diferente, digo para que la gente no confunda, que quede claro, porque como decimos sureña y nos vamos a Andalucía, hemos quedado claro lo que es andaluza británica y ahora yo digo utrerana. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es la utrerana? Mira, la Utrerana, yo me he releído 1000 veces el libro de Joaquín del Castillo, que fue el creador de la raza Utrerana, y además de leerme el libro bastante, mi maestro Manuel Domínguez fue discípulo de Joaquín del Castillo. Entonces él me contó secretos de la Utrerana que no están reflejados en el libro porque no interesaban. En la época, sobre los años 30-40, cuando Joaquín del Castillo crea la raza Utrerana, el valor que tiene ahí no era un valor ornamental o un valor caprichoso, como estamos hoy los criadores de la sureña. Nosotros criamos sureña porque nos gusta, simplemente no pensamos en la producción, aunque es importante. Joaquín del Castillo buscaba una buena apuesta. Y en aquella época había que competir y vender mucha gallina utrerana. Entonces él cruzó con la Legor, que era la reina de aquella época. Si os fijáis bien, en las fotos antiguas de la utrerana tienen unas colas espectaculares, muy pobladas, exactamente igual que una Legor Leo. de ornamental, no la Legor industrial que tenemos hoy día. Son unas colas muy bonitas. Además de otras características, si la comparamos con una sureña, que tienen unas colas muy pobres y en forma de pincel. También una gallina más pequeñita. Es una gallina bastante fuerte y rústica la utrerana. El problema es que son menos plumas y hay bastante consanguinidad. Y otro problema que tiene la utrerana, y es una raza que me encanta, es que son grupos muy pequeños los que la crían y compiten entre ellos. Y no tiene nada que ver con la sureña en ese aspecto, que tú vas a una exposición en Andalucía y el 95% de las razas andaluzas son sureñas. Totalmente, sí. Además, en el tamaño, que es una de las cosas que estaba diciendo, vamos, hay una diferencia importante. Aparte de esas características que has estado diciendo, pues para la gente que va a una exposición y las ve, joder, lo que es la sureña es que por eso venían de la gallipava, porque es que es un pedazo de gallina, podemos decir, comparado con la utrerana. ¿Cómo ves el futuro, en este caso, Paco, de la gallina sureña? ¿Cómo lo ves? Bueno, es un debate que siempre se crea en los grupos, sobre todo, como dije antes, en el grupo de Sureñas Nacional, que es el más fuerte. Es un grupo que lo hizo Angas, pero está abierto a todos los socios y a todas las asociaciones, porque hay siempre el romántico de la gallina que dice la gallina ya no es la de antes, la gallina se está perdiendo, la gallina no sé qué. No, la gallina sureña en este momento está en el mejor momento de la historia. Yo, por ejemplo, que soy uno de los padres de la raza, pues podía presumir de que dominaba todos los gallineros, conocía todas las líneas, yo te veía una gallina y te decía, esta es de fulano, esta es de... En este momento, yo que hago bastantes viajes, por mi negocio y por placer, muchas veces voy a algunos lugares y veo sureñas que no tengo ni idea de quién son y son animales bastante buenos. Empieza a haber gallinas sureñas de bastante calidad por cualquier lugar. Incluso los campeonatos de España últimamente en FESACOCUR a veces están ganando gente desconocida, lo cual eso nos enorgullece bastante. Muy bien, muy bien. Además, estoy totalmente convencido que además tú que has viajado por Latinoamérica por tu trabajo, que de esas gallinas que llaman ellos criollas, seguro que tienen sangre andaluza, te quiero decir, de ancestros. Seguramente que muchos de los extremeños y andaluces que se embarcaron y fueron a hacer las Américas, pues una de las cosas que llevaban era gallina, está claro. Y estoy totalmente convencido que en la sangre de esas criollas hay sangre andaluza, totalmente convencido. Sí, Sí, no, no, yo he viajado mucho por Latinoamérica y me he metido en las haciendas, en las huertas, iba a decir los cortijos, pero allí no se le dice cortijos, pero como hay tanta influencia del gallo fino, como ellos le llaman, al correcto. gallo combatiente español,
claro, al final siempre domina este gallo, ¿no? Pero he investigado muchísimo, incluso también por Marruecos. A veces encontraba esas características nuestras, pero no ha sido posible. Ahí en Marruecos siempre lo que decían, por lo menos, y en los estudios a través de José Luis Justo de Ganeca, es que cuando la castellana que han entrado por el norte de África, por Marruecos, y también lo que te has encontrado tú en ese caso de gallinas, pero he visto lo que predomina el color negro, en ese sentido en las gallinas, en el norte de África. Es decir, que ahí hay un poco, sí puede tener un poco el vínculo con el tema ese de la Sí, castellana y posiblemente a lo mejor con ese gallo que estábamos hablando de Menorca, pues al final es un corte mediterráneo, ¿no? Que luego vayan derivando hacia uno o hacia otro, pero el corte, la línea es prácticamente la misma, ¿no? a ver, ¿Qué lo has visto tú? tenemos que tener en cuenta, nos vamos a ir a finales del siglo XIX, tenemos que tener en cuenta cuando los ingleses hacen la raza menorca, la cara blanca, la castellana, la andaluza, tenemos que tener en cuenta los animales que habría entonces en el centro de España, en Extremadura, en Andalucía. Sí, Empiezan a sí, ver una sureña que tiene la cara blanca, que a nosotros nos sale, empieza a trabajarla hasta conseguir la española de cara la blanca. cara blanca, correcto. Estamos hablando de productos ingleses, trabajos ingleses de productos españoles, ¿no? O sea que eso Ujú. tenemos que tener en cuenta. Entonces, la castellana, el origen de la castellana, la cara blanca, la menorca, la sureña, hay que pensar en aquella época que seguro que no había las diferencias que hoy tenemos, segurísimo. Totalmente. Al final la avicultura que estamos hablando es una avicultura artística y como arte que es, de alguna forma también, pues lógicamente se trabaja, se modela para hacer animales que tengan una característica de belleza y es lo que buscan. Evidentemente esos países han estado más avanzados en la avicultura que en España y por eso se llevaban lo que era de aquí, lo que era el material, ¿no? Lo que eran las mimbres para hacer el cesto, pero que Exacto. así lo han estado haciendo. Ahora mismo también dentro hemos hablado que tenéis 14 asociaciones, que estáis todas, en este caso, organizadas bajo una federación. Cuéntanos también para que la gente lo sepa, me imagino que hay una serie de exposiciones casi muy específicas donde predomina la gallina sureña. Dinos, cuéntanos qué exposiciones, dónde están para que la gente pueda desplazarse y pueda conocer esas exposiciones. Yo tengo el otro día en un podcast de Miguel, un chico ciego de Granada, que habla siempre de Montemayor. Pues entiendo que lo mismo que Montemayor, habrá también más asociaciones y más exposiciones. Sí, Miguel lo conocí yo el año pasado precisamente en Montemayor porque fui el organizador de esa exposición. En Montemayor se hizo la primera exposición y tuvo mucho éxito. A ver, prácticamente todas las asociaciones hacen su exposición. Entonces es complicado explicártelo ahora mismo aquí todos, pero bueno, Vale, sí. los amigos de Montemayor hacen una grandísima exposición que, no, que Anga ha sido siempre colaboradora, los amigos de Castiblanco, los amigos de La Barca, los amigos de Medina y así sucesivamente, todos hacen su exposición y suelen ser todas bastante simpáticas y competentes, ¿eh? Hay animales de calidad, los jueces siempre son oficiales. En este caso, el amigo Murga, que acaba de salir, es uno de los que este año han juiciado más. Y eso nos sirve muchísimo, primero, para crear afición y segundo, para la pregunta que tú me hacías antes, de que la gente vaya siempre con unas mismas directrices, con un mismo patrón. Cuarto, es que eso es clave, Paco. La uniformidad es clave. Ahí es donde tenéis de alguna forma que incidir, poneros de acuerdo, porque el trabajo, si se rema todos en la misma dirección, se avanza mucho más que si cada uno rema para un sitio y otros reman para otro. Eso está claro. Y los focos Exacto. dentro de Andalucía, dentro de esta gallina, al final, ¿dónde se encuentra más? Provincias como Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz pueden estar ahí o la encontramos porque en Almería hay también asociaciones, por decir algo. No, a ver, Que, Almería, Jaén, sí, Granada no tienen asociación, no tienen. En Jaén está Granja Cor, que toca de todo un poco. Pero bueno, la más fuerte es cierto que pueden ser Sevilla, Córdoba, Málaga. Málaga, sí, yo creo que sí, ¿verdad? Que es donde Cádiz, más, Cádiz es una buena, también una buena base de cuando yo empecé a investigar y a buscar gallineros, también Cádiz es de las principales. Pero bueno, en general ya todas, ¿eh? Porque los amigos de Málaga, Almería, Jaén, hoy día con los medios que hay también empieza a haber bastantes buenos aficionados.
¿Y se han visto, o dinos si pronto se va a ver esta gallina sureña, porque al final también es una forma de promoción, en exposiciones de Europa, como me refiero, por ejemplo, al Campeonato de Europa? ¿Os habéis desplazado alguna vez a exponer? ¿Está o no? A ver, en la última exposición que se hizo a nivel de Europa, ya llevamos animales. Ajá. Luego fue en Polonia y ya sabemos el problema que hubo con la guerra, el COVID, entonces ahí se ha parado todo, ¿vale? Y en este momento creo que no hay campeonato de Europa, creo que se está dividiendo entre países. Entonces, Ujú. pero la intención nuestra es que se reconozca en Europa porque ya sabemos también que hay animales en distintos países y que también lo están trabajando. Y qué mejor que todos esos trabajos partan principalmente de Andalucía y de España, que seamos nosotros los que lo presentemos. No me haría ninguna gracia que hubiera un señor alemán, con lo cuadriculado que son y meticulosos, que empezara a presentar la sureña y se reconociera en Europa por un alemán. Vamos, que tampoco me sorprendería. Por escucharme lo que te voy a decir, no os descuidéis, porque ya sabes cómo es. No obstante, también te digo una cosa, desde que yo empecé más o menos con este tema de la avicultura, allá con la época de con Ramón Amenós, con Amadeus, ha cambiado mucho todo. Es decir, Europa ya no es lo que era. Es decir, Alemania estaba ahí en vanguardia y estábamos, que mirábamos a los alemanes, pero como con los coches, cuando miras la Mercedes, la BMW, los Audi, pero que ahora ha cambiado mucho. En España ha evolucionado increíble si lo comparamos con Europa, y en Alemania ha envejecido, podríamos decir, la avicultura, y sin embargo en España, por ejemplo, se ha rejuvenecido. Es decir, que algo importante, no te extrañe a lo mejor que seamos nosotros ahora los que presentemos aquí cualquier día una raza alemana, que la perfeccionemos nosotros y lo hagamos aquí, ¿no? Es decir, que las cosas en ese sentido van cambiando. Sí, nosotros cuando creamos la raza, la nanificación de la sureña, cuando creamos la enana, que fue con el amigo Diego Ortega, José Antonio Murga y yo también, además de muchos más amigos, una cosa que tuvimos clara es empezar a trabajar un grupo pequeño y cerrado. Y sigue cerrado el grupo, es decir, puede haber 80 amigos en el grupo, pero trabajando solamente 15 o 20 a tope. ¿Para qué? Para que no ocurra este tipo de cosas, ¿no? Y por eso la sureña enana ha ido también y con el éxito que está teniendo, ¿no? De todos modos, gracias a Fede Sureña, las 14 asociaciones van bastante unidas y van también en un mismo camino, ¿no? Entonces yo creo que sí, que lo vamos a conseguir nosotros. Hay algo también que es evidente, que la gente que nos está escuchando este podcast, a ver, que puedan ser aquí, ya sabes que nos oye muchísima gente más allá del charco, ¿no? En Latinoamérica. Pero si la gente quiere saber más de la sureña, hay una cosa que está muy clara. Está el libro del amigo Paco, que es una auténtica, vamos, es un tratado, pero que es de verdad, que te pones a leerlo y no paras, porque además está escrito de una forma que te llega, de una forma sencilla, muy ilustrativo. Paco, ¿dónde coño se puede adquirir el libro? Si la gente quiere el libro, ¿dónde se lo hace a través de la asociación? ¿Cómo se puede hacer? Sí, a través de la asociación nuestra, vamos, yo constantemente mando libros a todas partes, sin problema ninguno. O sea que a Que través esto, de pero nuestra se puede asociación, adquirir, se puede comprar, es lo que te quiero decir el libro. la página web de la asociación www.angas.es y a Vale, partir de ahí ya se... lo vamos a quedar puesto aquí, ¿vale? Con la página web, ¿vale? Para que la gente que quiera acceder a adquirir el libro puedan dirigirse a la página web y puedan ponerse en contacto con vosotros para adquirir el libro. Porque como digo, es siempre una forma luego de ampliar sobre al que esté interesado en la gallina andaluza, en la gallina sureña, pues pueda de alguna forma ampliar. Estamos también, bueno, estamos, no, estoy liado para reeditarlo, dándole un cambio radical. Lo que pasa que, bueno, te puedes imaginar el trabajo que tiene eso, pero en el momento que lo terminemos ya estaremos en contacto contigo, ya que tú eres un medio de los mejores en este momento a nivel nacional para que nos lo promociones. A ver, todo lo que sea, hay un compromiso por nuestra parte, que es de divulgar lo que es la avicultura, y ese compromiso está ahí, y desde luego siempre tendemos la mano a todo aquel que lo quiera hacer, como no puede ser de otra manera. Pues nada, Paco, yo vamos a ir terminando ya. Te quiero decir, yo se me pasa el rato enseguida hablando contigo. Hemos conocido un poquito más de la gallina sureña, hemos conocido un poquito más de cómo están esas asociaciones y cómo está el tema en Andalucía, las otras razas, la británica, la utrerana. Pero como digo siempre, ahora al final
tienes tu tiempo para decir aquello que tú entiendas que yo no te he preguntado y que tú quieras decir. Es tu tiempo para decir lo que quieras, Paco. Bueno, yo siempre digo, no voy a decir la mejor, eso no estaría bien, pero de las mejores razas que se puedan criar es la sureña. Primero, porque tiene cerca de 20 plumas, como decía un amigo mío biólogo, un gallo sureño salmón es una de las aves más bellas del mundo. ¿Vale? Entonces, por la pluma que tiene la sureña es una maravilla, por el arte que tiene la raza. Yo insisto en el arte, en el movimiento, en la gitana. Luego, tenemos una gallina muy rústica, una gallina muy fuerte y a la vez con una carne exquisita que ya empieza a estar en los restaurantes gourmet, muy ponedora y con huevos de 80 gramos. Entonces, Madre mía. creo que no tengo que vender más la raza porque es una maravilla. Luego, quien necesite animales, que no quiera sacar animales con incubadora, quien necesite nodriza, la mejor nodriza en este momento de razas autóctonas es la andaluza, la sureña enana. ¿Vale? Con la combatiente, que también es una buena nodriza, pero es muy fuerte. Entonces la sureña nana es la más completa. Por otro lado, decirte que a ras de la excursión que hicimos el sábado pasado en tu casa, el amigo Murga y varios socios de Angas, pensamos que en Finca Casarejo debe de haber algún lote de sureñas que nosotros te vamos a ceder para que tantas personas que vienen a tu casa a nivel nacional e internacional vean nuestra raza y nos encantaría que allí tuvieras nuestra raza también. Pues lo haremos encantado porque además, te digo, nosotros todo lo que sea, en este caso, divulgar, difundir cosas, como he empezado diciendo, que todo el mundo conoce la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, pero que ahí está la gallina sureña que se tiene que conocer de la misma forma y tiene que ser, que lo es, vamos, el patrimonio de Andalucía y ese patrimonio se conozca en todo el mundo. Pues nada, Paco, muchísimas gracias, ¿vale? Por tu tiempo, por estar con nosotros, por haber enseñado de alguna forma la gallina sureña al mundo. Muchísimas gracias, insisto, por el libro, por la dedicatoria. Y repito y lo digo una vez más, es un libro que si te gustan las gallinas, no debes de faltar en tu estantería, porque es una auténtica delicia. Pues nada, Paco, un placer, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Saludar a todos los presidentes de todas las asociaciones y agradecer la unión y lo bien que funcionamos para que la sureña siga en el lugar que está y donde se va a ir colocando. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, y a ti te digo que nos vemos en el siguiente programa de podcast de Finca Casarejo. Chao, nos vemos.